Les voy a leer este cuento y quiero que me digan qué les parece, ¿ya? Básicamente, dice, no hay que hablar con extraños. Así me decía siempre mamá, pero Agustín no era un extraño, porque todos los días me ofrecía caramelos a la salida del colegio. Además, cada vez que me llevaba a su taller, me regalaba muñecas. Muy bueno era Agustín, me hacía cariñitos. Mamá me contaba historias bien feas de niñas que se perdían porque se las robaban las gitanas o el hombre de la bolsa. Yo sabía que las gitanas se llevaban a las niñas para obligarlas a vender flores, pero nunca supe qué te hacía el hombre de la bolsa. Con Agustín yo juego a que me toca y yo lo toco, y siempre gano, pues al final no se puede aguantar. Mamá es una miedosa porque dice que si hablo con extraños, seguro que no me vuelve a ver. En el taller de Agustín hay muchas cosas que cortan y queman y pinchan. También tiene un avión desarmado que un día servirá para volar e irnos de viaje. Por eso me puso el pañuelo mágico en la nariz, porque los aviones marean y tengo que acostumbrarme. Después ya no me acuerdo de nada. Una colonia bien fuerte, un sueño como regresando de la playa y muchas cosas que cortan y queman y pinchan. A veces salgo del taller de Agustín y vuelvo al colegio, porque ahora nadie me llama la atención. Me gusta hacer lo que quiero y caminar de noche. Pero me da pena mamá, siempre mirando triste por la ventana. Le hablo y no me hace caso. Y entonces vuelvo al taller con mis juguetes de niebla. Seguro que si Agustín no fuera un extraño, mamá me volvería a ver. Ya está. Ahora sí, los escucho y las escucho. A ver, ¿quién me cuenta esta historia? ¿De qué trató esta historia Este, breve? bueno, profesor, aquí nos toca un tema que está sucediendo muy seguido en la actualidad, que sería pues el tema de los desconocidos. Como nosotros ya sabemos, acá, mayormente en Perú, hay muchos niños y niñas que desaparecen debido a este tipo de problemas. Aquí nos hace reflexionar de que en el mundo hay gente buena y gente mala que que nos puede hacer daño. Por ejemplo, aquí también nos dice que por más buena que sea esa persona con nosotros, siempre hay que estar alerta, que nunca tenemos que bajar la guardia, tenemos que estar atentos a cualquier cosa que esté sucediendo. Aquí nos dice que la persona es un desconocido para la madre de este niño, le regalaba dulces, le regalaba juguetes, y eso pues suena algo sospechoso, ya que pues hoy en día sabemos que los que secuestran, las personas que secuestran niños, niñas, lo que sea, tratan de familiarizarse con, con su víctima, dándole dulces, tratando de darle su confianza, intentando llevárselos a algún lugar para que así los niños, mayormente los niños, piensen que es una persona de confianza, que no les va a hacer daño, que es buena, y pues ahí es donde empieza lo malo. Estas personas, una vez que se ganan su confianza, empiezan a planear cómo va a ser el supuesto, pues, como se ve hoy en día. Eso es lo que nos hace reflexionar, que en el mundo ese tipo de personas nos puede hacer bastante daño, y aún así parezcan tan buenas de, de lo que aparentan, pues, ¿no? Aunque esas personas se vean muy buenas, se comporten muy bien contigo, siempre tienes que tratar de conocerlas un poquito más para poder saber que esa persona de verdad no te va a hacer nada. Por ejemplo, en la mente de un niño podría pensar que tan solo con regalarles un muñeco ya esa persona se ganó completamente su confianza, y que esa persona no le va a hacer nada. Ya Eso, está. eso a mí es un... Muchas gracias, Brian. Muchas gracias por tu... antes de pasar a la siguiente, digamos, a la siguiente intervención, quería mostrarles algo. Quiero que vean este cuento, quiero que vean la técnica de este cuento, el manejo del lenguaje de este cuento. Lo primero que les pregunto es, digamos, ¿se han dado cuenta cómo, digamos, se desprende cómo el título de este cuento, ¿sí? El título de este cuento tiene que ver
tiene relación obviamente con el inicio de la historia. Así me decía siempre mamá. ¿Qué forma de iniciar un cuento es esta? Tienes que leer el título. No hay que hablar con extraños. Así me decía siempre mamá. ¿Sí? No estoy hablando de la idea, estoy hablando de cómo, digamos, el personaje te habla a ti, que estás leyendo el título, como lector, el personaje está hablando contigo. Guarda relación. Aquellos que ya se ganaron el pase, ya pueden poner un corazón si quieren, ¿sí? Aquellos que ya entienden lo que les estoy diciendo. Básicamente conectar el título con el primer diálogo. La pregunta es la siguiente: ¿quién es el narrador o narradora de esta historia? ¿Quién está narrando esta historia? ¿Qué personaje está narrando esta historia? La niña. La niña. Pregunta: ¿cómo saben que es una niña? En ningún momento dice que es una niña. ¿En qué momento dice? Porque ¿Qué dice indicios que le tiene? regala muñecas. Muñecas. Porque dice que le regala muñecas. Ya, al colegio. ya está. Hay una parte donde dice que mamá me contaba historias bien feas de bien niñas. feas de niñas que se perdían. Ya está, correcto. Yo juego que me toca. Cuando Espera, decía que antes de pasar a eso, vamos por partes explicando, porque tenemos muchos detalles en esta historia, para que vean un poco el estilo, ¿ya? La segunda pregunta que les hago es la siguiente: ¿cuántos personajes hay en este cuento? ¿Cuáles son esos tres? Es la niña, La mamá. La mamá y Agustín. Correcto. Muy bien. La niña, la mamá y Agustín. Esos tres personajes están descritos solo en la primera línea. En ningún momento están descritos había una vez una niña que tenía una mamá y había un tal Agustín que la llevaba a raptar. No. De frente. Cuando cuenten una historia, vayan de frente al grano. No hay que hablar con extraños. Así me decía siempre mamá, está respondiéndote a ti como lector. Pero Agustín no era un extraño. Aquí están los tres personajes descritos. Cuando dice me, está diciendo yo, está diciendo a mí. Quiere decir que ahí está hablando de primera persona. Me decía siempre mamá, dice. Y Agustín no era un extraño, dice. La siguiente pregunta que les hago es: ¿cuántos años tiene esta niña? ¿Cuántos años creen que tenga esta niña? No se podría especificar solo por años. Se sabe que está en el colegio. 4 años. ¿Cuántos años? Dice que está en el colegio, así que Por su manera de expresarse, supongo que es una niña pequeña. Y por su ¿Cuántos manera- años tendría? 4 años. Unos 6 años. Años. Puedo creer que es una niña de 8 años. Por las cosas Porque también dice que que está en ofrece. el colegio. Acá hay una parte curiosa que nos puede ayudar. Profesor, Una niña de 6 años o de 5 años, no puede ¿sabe ir lo que sola. significa esto? Cuando dice me hacía cariñitos. Que no tienen ¿Qué? conciencia de las No. cosas que pasan en Saben, el son mundo. inocentes. ¿Qué le estaban haciendo a este tal Agustín a esta niña? Le tocando. Totalmente indebidos. Correcto, muy bien. Entonces, ¿Agustín qué era? ¿A qué se le llama eso? Pedófilo. Ya está, correcto. Pregunta que les hago. ¿En qué momento está esa palabra en el cuento? En ninguna. No, profesor, pero da a entender la idea. Eso puede deducir. Entender eso de ahí. De acuerdo a los Es hechos que se van narrando en importante la eso. historia. Es importante lo que acaban de decir. No tienen que estar especificando las cosas. Dejen que el lector piense. ¿Sí? Dejen que el lector vaya. Y que, ¿sí? No estén diciendo las cosas, no se lo den mascadito. Dejen que el lector ahí vaya descubriendo la historia de a pocos. ¿Sí? No de un porrón no lo cuenten todo, porque no es un artículo periodístico. Es una historia, ¿no? Acá viene otra cosa. ¿En qué momento la niña habla? La niña está hablando, pero no está hablando ella. Está hablando a través de su mamá y a través de Agustín. Todo lo que la niña dice solamente son repeticiones de lo que ha escuchado. Mamá me contaba historias feas, ¿no? Dice que de niñas que se perdían, ¿no? Yo sabía que las gitanas se llevaban a las niñas para obligarlas a vender flores, dice, pero nunca supe qué te hacía el hombre de la bolsa. Ya, aquí te está dando una idea. Esto es, como les digo, cuando construyan un cuento,
traten de colocar ideas previas, ideas que te vayan dando como un indicador de lo que va a suceder. Pero nunca supe que te hacía el hombre de la bolsa. Básicamente el cuento habla de lo que te hace el hombre de la bolsa, entre comillas, o lo que antiguamente se conocía como tal. Como se le conoce Y al aquí hombre. viene la parte, digamos, que es fuerte. Digamos, cuando dice, con Agustín yo juego a que me toque, yo lo toco y siempre gano, pues al final no se puede aguantar. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que termina abusando de ella. Algún juego Pregunta, la niña es tan inocente que no se da cuenta de eso. ¿Cuántos años entonces creen que tenga una niña? Es tan inocente que no sabe qué está pasando. Menos de 8 8 años. 6 añitos. 6 años. 6. Solamente no sabe lo que está pasando alrededor, parece algo normal. 8 años. 5. 6 años. Y aquí viene la Es segunda una pista que pareja de les digo. 6 años, ¿no? Correcto, muy bien, muy bien. Y aquí viene la segunda pista. Mi mamá es una miedosa. Siempre está hablando mi mamá o de Agustín. Mi mamá o de Agustín no habla de ella misma, habla a través de otras personas. Mi mamá es una miedosa porque dice, siempre está hablando de eso, como los niños, ¿no? Como ese meme de la niñita que dice, mi mamá dice esto, ¿no? Mi mamá es una miedosa porque dice que si hablo con extraños, seguro que no me vuelve a ver. Pregunta, ¿tenía razón o no en este cuento? Sí. Ya está. Tenía mucha razón. Sí. En la primera, miren, este microcuento tiene 4 párrafos. En el primero está describiendo los personajes, cómo eran. La señora asustada porque le decía que no ofrezca el tal Agustín que le ofrecía caramelos, y obviamente en la segunda parte habla de, digamos, del cuento, digamos, de cómo son los personajes. La señora asustada diciéndole a la niña que se cuide, y obviamente el tal Agustín obviamente abusando de ella. En el tercer párrafo, ya comienza la descripción, digamos, de lo que viene después, ¿no? En el taller de Agustín hay muchas cosas que cortan y queman y pinchan. ¿Se han dado cuenta del manejo del lenguaje? Una niña no podría describir de una manera directa lo que le está pasando. El autor Fernando Iwasaki se metió en la mente de una niña para poder hablar o intentar hablar como ella. Entonces, esa es otra de las técnicas que traten de hacer ustedes. Cuando escriban un cuento, no necesariamente tienen que hablar desde ustedes. Pueden hablar, digamos, cuando escriban un cuento, pueden crearse un personaje y tratar de hablar a través de ese personaje, como lo hacía Cavafis en su poesía, ¿no? También tiene un avión desarmado que un día servirá para volar e irnos de viaje. Ajá, ¿quién le ha dicho eso de que un día servirá para volar e irnos de viaje? Agustín. ¿Cómo sabe ella? Agustín. Ya está. También tiene un avión desarmado. La pregunta es, tiene un taller, dice, que hay muchas cosas que cortan, quepan y pinchan, que por eso me puso el pañuelo mágico en la nariz, dice. ¿A qué se refiere con el pañuelo mágico? La drogada. Lo formo. Que los aviones marean y tengo que acostumbrarme, dice. O sea, esta es una respuesta que seguramente le ha dicho el tal Agustín. Los aviones marean, tienes que acostumbrarte, ella lo está repitiendo nada más. Después ya no me acuerdo de nada, dice. Una colonia bien fuerte, el olor, pues de todas formas. Un sueño como regresando de la playa. O sea, ya está la niña dopada. Y muchas cosas que cortan y queman y pinchan. ¿A qué se refiere con cortan, queman y pinchan? Lo repite 2 veces. ¿Las heridas? Como si lo estuvieran Diversas mutilando heridas, o algo así. quemaduras, cortadas. Entonces, ¿solamente era un violador o qué más podría haber sido? Un asesino. Asesino. Una persona que le gusta ver cómo se muere la ¿Escuché gente, traficante porque de hay personas órganos por así. ahí? ¿Qué dijo traficante de órganos? Bueno, tráfico de órganos de niños es fuerte, ¿no? La Deep Web se vende eso, ¿no? Profesor, me gustaría dar mi intervención en este momento. Cuéntame, Pero te también, escucho. profesor, por ejemplo, hay personas que se sienten excitadas a la forma cuando, por ejemplo, le cortan alguna parte a una persona y ven cuando sale la sangre. Bueno, esos son sádicos, pues, ¿no? De hecho, para hacer esto tendrían que ser así, ¿no? Ahora, la pregunta es la siguiente. Esto nos lo estamos imaginando como en el anterior cuento del sanador. Las cosas que ustedes ya están imaginando, ya el autor solo te lo está sugiriendo, pero ustedes ya se fueron, pues, ya lo gore, ¿no? A veces algo del taller de Agustín, dice, y en la última instancia, digamos, el desenlace, ¿cómo acaba? Mira, a veces algo del taller de Agustín,
y vuelvo al colegio, porque ahora nadie me llama la atención. O sea, nadie me llama la atención quiere decir que era una niña por ahí inquieta, quizás. Me gusta hacer lo que quiero y caminar de noche, pero me da pena mamá. Una niña puede caminar de noche, pero me da pena No, mamá, dice. Fantasma. Siempre mirando. Ya está hablando ahí, profesor. Fantasma, Profesor, creo. ahí Ya está hablando de está que ella muerta. es un alma. O sea, llegó el espíritu, Agustín, sí, llegó a matarla. Y Eso. ya está que se manifiesta mediante apariciones, ¿no? Claro, dice, Nada le más. hablo y no me hace caso. ¿Por qué no le hace caso a su mamá? Porque no le escucha, es muerta. Escucha, o sea, No la ve. La niña muere. Ese dice la volvería a ver. Quiere decir que la abusadora Al final la mató. Ahora, la ¿Lo pregunta mató? es la siguiente. Profesor. Esta, rapidito para acabar esto, ¿quién entonces está contando la historia? ¿La niña o el fantasma de una niña? Fantasma de la niña. Niño. Fantasma de una Hablando del niña. pasado. Al principio siempre El con eso fantasma de una acontecía. niña. El alma de la niña. El alma te está contando lo que le ha pasado. Otra pregunta para empezar, digamos, con sus preguntas después ahorita. Otra pregunta que les hago es, en este cuento, como les dije en un inicio, trastoquen los personajes. En este cuento, ¿el fantasma es el bueno o es el malo? ¿O es la víctima? La víctima. Es la víctima. ¿Y quién sería el malo? La víctima. ¿El vivo o el muerto? El vivo. El vivo. Ya, El vivo. bacán. El vivo. Entonces, miren, se han dado cuenta, si ustedes, ¿con qué les daría más miedo encontrarse? ¿Con esta niñita que te cuenta su historia o con este tal Agustín? Con Agustín. Agustín. De ley con Ya Agustín. está. La siguiente pregunta que les hago, ¿este cuento es un cuento realista o es un cuento fantástico? Es un cuento Realista. Real. ¿Puede pasar esto o no? Sí, puede suceder. Puede pasar eso. La ficción Ya hay un poquito. casos. ¿Puede suceder que una fantasma te hable? Yo creo que un poco de los dos. Al final No, combina lo que es no una puede ficción. suceder. Sí puede suceder. No, pero por aparición. Y la Y mezcla lo real con lo ficticio. espíritu de la niña, o sea, creo que es un poco de los dos. Entonces, para llamar la atención lo vuelve un poquito más ficción. Ya está. Entonces, ¿este cuento es realista o fantástico? ¿En qué quedamos? ¿Mitad, mitad, ambos? Fantástico. Dos cosas. Fantástico, porque es un cuento fantástico. Más o menos los dos. Los dos. Ahí viene el punto. realismo mágico. Ahí está. Realismo mágico. Ahí viene el punto. Atención. Escuchen. El punto es el siguiente. Para que un cuento dé el efecto de lo fantástico, tiene que estar en una realidad como la nuestra. Una realidad que podría suceder. Este cuento ¿Basados habla en de una... hechos reales? Claro, pero obviamente se trastoca la realidad. Desde el momento en que la niña está diciéndote le hablo y no me hace caso, entonces vuelvo a taller con mi juguete de niebla, básicamente te estás dando cuenta de que todo el cuento te lo ha estado contando un fantasma. Pero eso recién te da ganas al final del cuento. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, la elección del narrador, traten de elegir quién cuenta esa historia. Si la cuenta una niña, si la cuenta un niño, si la cuenta un adulto, un viejo, un joven, traten de elegir. Y de acuerdo a la elección del narrador, ustedes van a tratar también de encontrar la voz de ese personaje. Y como en este caso de Fernando Iwasaki, pues, que ha hecho, que se ha transformado en la voz de una niña. Como se han dado cuenta, en ningún momento hay sangre en este cuento. En ningún momento hay descripciones grotescas ni groseras. Pero sin embargo, este cuento te ha hecho pensar seguramente mucho. Te ha dejado muchas imágenes. O sea, como en el cuento anterior de Ricardo, también es lo mismo, ¿no? Digamos, deja al lector que complete esas partes que faltan en la historia, en su mente, ¿sí? Y otra cosa para acabar y comenzar con sus comentarios, que quiero escucharlos. Este cuento prácticamente lo que nos está mostrando es que una historia de terror, porque esto es terror, o sea, el terror es más psicológico. Es una historia que te cuenta una situación extraña, rara, pero no te describe, digamos, lo grotesco, no te describe sangre, ni destrucción, ni muerte. Eso obviamente está en el horror. Ahí vienen las dos diferencias. Terror sería esto, pues. Horror sería ya, digamos, un tema más, como comentó una de ustedes, que dijo algo más sangriento, algo más detallado. sádico, más detallado, correcto. Aquí te lo sugiere.
¿no? Ahora sí, quisiera escuchar, a ver, creo que se han asustado. ¿Qué dice Yara Ellis Fuentes Peralta? Ya, profesor, lo que quería comentar es que no necesariamente tenemos que ser descriptivos, tampoco tenemos que detallar escenas grotescas para que el lector llegue a sentirse incómodo. Con esta lectura podemos llegar a sentirnos incómodos porque lo está narrando una niña que en su inocencia no sabe lo que le está pasando, está viviendo abuso sexual, y nosotros como lectores podemos darnos cuenta, pero en la mente de una niña inocente ella no puede percibir que están abusando de ella. Y también me llamó la atención porque de cierta forma me hizo recordar a la novela Lolita. Yo no, personalmente no la he leído, pero sí he visto varios análisis. Y esta novela está narrada desde la perspectiva del pedófilo, del pederasta. Entonces, me parece curioso porque son perspectivas totalmente diferentes. Una es desde el punto de vista del pederasta que está tratando de manipularte, y este es el punto de vista de una niña totalmente inocente que no te está manipulando, solamente te está contando exactamente lo que le está sucediendo, pero con esta sí puedes llegar a enfatizar más, porque te estás dando cuenta que ya está sufriendo todo este abuso sexual sin ella querer consentirlo y sin ella poder darse cuenta en ningún momento lo que le está pasando. Que está muy bien, muchas gracias por tu comentario, muy acertado. Lucía Acuña está ahí. ¿Sí? Sí, buenas noches. Lucía, ¿qué opinas? Lo que quería comentar era que esta historia me parecía un poco curiosa en el sentido en el que, como dijo la anterior participante, lo narraba una niña, ¿no? Y sufría algo, ¿cómo explicarlo? Algo bastante fuerte. Y parece que no se lo comentaba a su mamá ni nada por el estilo, entonces que tenga un final, no sabría cómo explicarlo, un final bastante tenebroso. Y en ningún momento, como dice, en ningún momento hubo un diálogo. Entonces, que nosotros, que los lectores hayamos entendido todo, me parece bastante interesante. Y yo siento que esto sí lo usaría en mi historia. En la historia que yo escribiría sí podría usar este tipo de historia. Bueno, que ya saben que Ajuar Funerario de Fernando Iwasaki, traten de conseguirlo. Este es solo una, hay más de 100 historias similares así de terror, de ultratumba, que son cortitas, ¿ah? Lo principal que es cortito, son 3, 4, 5 párrafos, es algo sencillo, hay muchas más historias de este tipo. ¿Qué opina Esbart Abdul? Está ahí, Esbart. Sí, profesor. Abdul. Pues, Cuéntame, ¿qué te pareció? Sí, me parece que la lectura llega a ser bastante llamativa por diferentes factores, tales como la perspectiva de la que se toma, es decir, de la perspectiva de la niña, de cosas que pasan, no nos, pero nos dan la participación que tiene el lector en este texto. Pues tienes que tener bastante imaginación para tratar de descubrir qué es lo que pasa en realidad. Todo lo tratan de ocultar, tratan de no explicar mucho para que el lector tenga la mente libre y pueda tomar sus ideas con claridad. Ya está, muchas gracias, dice. Bueno, también pueden dejar sus comentarios en el chat si es que quieren por ahí opinar. Vamos con alguien más. ¿Hay alguna opinión más que quieran? Institución Educativa San Esteban, dice, ¿está ahí? ¿Está ahí? San Esteban, dice acá. No sé si está su nombre ahí. Acá. Cuéntame. Lo que yo opino sobre esta historia de que es bastante realista a como estamos ahora. Acá se ve una niña inocente que prácticamente no sabe lo que Agustín le está haciendo. Ella como lo toma como un juego, pero en realidad se ve de que Agustín está abusando de la inocencia de la niña. Y eso es por lo que pasan de que nuestras mamás nos dicen que no hay que hablar con extraños porque nos pueden raptar, nos pueden llevar y nunca más la volvamos a ver. Y es como la misma historia que nos narra acá. Acá se ve de que al final la niña, al parecer, Agustín la mata, por eso dice, volvería a ver.
Entonces, la moraleja que nos hace acá sería de que siempre hacer caso a nuestras madres y no hablar con extraños, porque ya sabemos lo que de repente nos pueda pasar o suceder. Ya está. Bueno, recuerden algo. Ese es un punto interesante. Escuché que decían, digamos, es una frase común, una frase cliché. Es una frase que siempre se suele escuchar, que siempre suelen decirlo. Eso también pueden tocar, pueden también abordar ello. O sea, una historia ya común y corriente, promedio, tratar de retransformarla, de revisitarla, rediseñarla y volverla, como en este caso, Fernando Iwasaki la ha vuelto, de algún modo la ha vuelto muy, digamos, tenebrosa, ¿no? De lo tenebrosa que es, ¿no? Lo ha vuelto turbia, lo ha vuelto así, y sin embargo, en ningún momento, como mencionó un estudiante en una primera intervención, no necesitó ser grotesco ni necesitó ser explícito para poder crear, digamos, esta perturbación o esa conmoción, ¿no? Esa extrañeza, el Unheimlich de Freud, ¿no? Entonces, bueno, ahora quería compartirles algo. Vamos bajando ya la tonalidad, ¿por qué? Porque si no la gente se me va a volver loco, acá se me van a quedar ahí. Ya se me asustaron ya con las historias. ¿Qué les pareció? ¿Les han molestado estas historias? No, ya no quiero saber más de esto, dirán.